Bienvenidos a la clase del día de hoy dirigida para los terceros de secundaria, titulada La política revolucionaria y nacionalista, obviamente en México. Recordemos lo que ya habíamos visto. Para 1917, prácticamente el país ya había terminado su revolución mexicana. Con la promulgación de la Constitución y Carranza aceptado prácticamente por el país y por Estados Unidos como presidente legítimo, comenzaba entonces, ahora sí, una nueva etapa en la historia mexicana, el México posrevolucionario. Carranza entonces, su presidencia la empezamos a tomar de 1916 a 1920, donde va a ser un periodo en el cual, recordemos, para 1916 todavía tiene muchos problemas con las facciones revolucionarias, principalmente en contra de Villa y de Zapata, que van a ser las últimas en pacificarse, y una vez que lo logra, se decreta entonces el fin de la revolución. Recordemos también que Carranza es al que le va a tocar todo el problema de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, donde prácticamente pues se lava las manos y México no entrará para nada en el conflicto porque aún tenía demasiados problemas y el objetivo en ese momento era restaurar un poco todo el caos que se había desencadenado. México estaba entonces hecho un caos. Había muchísimos problemas económicos, todavía no se solucionaban obviamente los problemas sociales que venían desde el Porfiriato y que habían obviamente desencadenado la Revolución Mexicana. Sin embargo, en la presidencia de Carranza se va a pacificar un poco el país, ya no va a haber tantos problemas y se iniciará ahora la reconstrucción bajo esta nueva constitución, bajo este nuevo orden, intentando solucionar todas las problemáticas por las cuales había empezado la revolución. Carranza entonces lleva a cabo su presidencia y para 1920 llega el momento de elegir a un nuevo presidente. Recordemos, todavía en aquellos momentos aplicaba mucho el dedazo. El presidente que salía era el que nombraba presidente siguiente. Era por obviedad o se creía que por obviedad Carranza iba a nombrar a Álvaro Obregón, quien había sido su brazo derecho prácticamente durante toda la revolución. Incluso, gracioso, había perdido también su bracito en un enfrentamiento contra la división del norte de Villa. Sin embargo, Carranza no estaba totalmente dispuesto ni convencido de que Obregón fuera la persona para que se quedara con la presidencia. Por eso decide dejar mejor en el poder a Bonillas. Eso lo único que ocasiona es que Obregón monte obviamente en furia y ahora se enfrenta en contra de Carranza para poder obtener la presidencia. Se junta con su amiguito Adolfo de la Huerta para decretar el plan de Agua Prieta. En el plan de Agua Prieta prácticamente desconoce a Carranza como presidente y a Bonillas como su sucesor. Comienzan entonces ahora a enfrentarse. Aparte que todavía era leal a Carranza en contra de los obregonistas que querían obviamente que Obregón llegara a la presidencia. En el enfrentamiento, Carranza es asesinado. Por lo tanto, Obregón llega al poder. Álvaro Obregón entonces entra al poder de 1920 a 1924, marcando así una etapa en la política mexicana llamada el caudillismo. Los caudillos eran líderes principalmente que habían salido de todas las etapas armadas. Eran personas o generales, soldados especializados en la guerra que no tenían como mucha formación política o de leyes. Eran soldados, eran militares que se habían ganado prácticamente el apoyo del pueblo por eso mismo, por defenderlos de una manera en la cual pues podían tomar las armas y tenían ese carisma. Si algo llegara a pasar, si algún movimiento armado empezaba a suceder, tenían obviamente toda la capacidad para poder enfrentarlo. Esos eran los caudillos. Principalmente la historia caudillista de México estará marcada dentro del poder por Obregón y después por Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón entonces entra al poder, 1920-1924. Durante su presidencia comienza el gran reparto agrario, la gran parte en la cual se dirá que la revolución comenzó a triunfar por el reparto de tierras. Sin embargo, el asunto del reparto de tierras no va a dar, digamos, el gran amplio, no va a ser tan fácil como se creía y tampoco le va a otorgar toda la justicia a los revolucionarios que murieron por ello.
El reparto agrario en México, incluso todavía hasta el día de hoy, el asunto del campo sigue siendo una problemática muy fuerte. Eso lo veremos en el siguiente videito. Con Álvaro Obregón entonces comienza toda esta etapa de que la revolución ha triunfado mediante el reparto agrario. Comienza una gran campaña de alfabetización. Recordemos, durante don Porfirio Díaz prácticamente el 98% de la población no sabía ni leer ni escribir. De esa manera la campaña para que las personas en México supieran leer y escribir y pudiera obviamente desarrollarse y industrializarse cada vez más era importantísimo. Por eso es tan importante la campaña de alfabetización. Se va a establecer dentro de la Constitución el salario mínimo. Ya estaban un poquito las situaciones y las nociones de derechos para los trabajadores, pero todavía no se especificaba. Con Álvaro Obregón es donde se va a empezar a especificar. Para 1924 termina el periodo presidencial de Álvaro Obregón. Aquí entonces, nuevamente la obviedad, se creía que Adolfo de la Huerta, quien había apoyado a Obregón y prácticamente había luchado contra Carranza para darle la presidencia, era el que se iba a quedar. Sin embargo, Obregón aplica la misma que Carranza y decide mejor dejar en el poder a Plutarco Elías Calles, cosa que nuevamente hace enojar a de la Huerta y empieza el enfrentamiento contra Calles, dejando obviamente triunfador a Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles queda como presidente de 1924 a 1928. Durante su presidencia continúa nuevamente con el reparto agrario, la campaña de alfabetización, va a construir carreteras, puentes, va a tener un control muy fuerte y muy importante del ejército y de las organizaciones obreras y campesinas que en ese momento comenzaban a hacerse cada vez más fuertes y a empezar a pelear también por sus derechos que no cumplía, o peticiones que no cumplía el gobierno, y estas organizaciones comenzaban a pelear cada vez más. Iban a hacer muchos enfrentamientos también con los cuales tendrán con Plutarco Elías Calles. Dentro de su presidencia también va a establecer la fundación del Banco de México para 1925. A partir de ese momento, tanto billetes y monedas comienzan a circular por todo el país. Recordemos que todavía hasta Revolución, muchas fábricas y principalmente las haciendas no les pagaban a los trabajadores así con dinerito, sino que seguían funcionando las tiendas de raya desde Independencia. Una rayita para ti y entonces ten estos productos básicos, cosa que ni ajustaban, pero así era la manera en la que los pagaban. Inclusive tenían la posibilidad y la capacidad de tener sus propias monedas, cada una de esas de las haciendas. Eso termina ya con Plutarco Elías Calles, se establece una moneda nacional, un billete nacional, gracias a la construcción de este Banco de México. Cuando termina la presidencia, recordemos que en ese momento todavía hablábamos de 4 años, periodos de 4 años, de Plutarco Elías Calles para 1928, Álvaro Obregón decide nuevamente reelegirse. En ese momento, si bien se había establecido desde Madero la no reelección, era una no reelección seguida. Es decir, si dentro de un periodo terminaba y continuabas no siendo presidente, podías volver a elegirte, podías ser presidente, pero no en periodos continuos. Por eso Obregón decide regresar nuevamente a ser presidente y gana las elecciones. Sin embargo, ya prácticamente el país ya no lo quiere, había muchos levantamientos, las mismas organizaciones sindicales, los mismos partidos que se encontraban ya creciendo en ese momento. Hay nuevamente un enfrentamiento en el cual Álvaro Obregón va a morir ya como presidente electo y obviamente ya no llega a la presidencia. De esa manera entonces, a partir de 1928, comienza otra etapa en la historia mexicana llamada el Maximato. Plutarco Elías Calles prácticamente es el único jefe revolucionario importante y activo que quedaba en ese momento. Villa ya había muerto, o no estaba activo, ya había muerto en ese momento, ya tenía mucho tiempo obviamente que no figuraba en la política, Zapata también había muerto, Carranza había muerto, obviamente también Obregón acababa de morir. Por lo tanto, el único que quedaba con un estatus muy fuerte era Plutarco Elías Calles. Por eso es nombrado como el máximo jefe de la revolución. De ahí entonces que lleva este periodo como el Maximato.
Maximato entonces va a ser un periodo en el cual van a pasar 3 presidentes. Sin embargo, de esos 3 presidentes, Plutarco Elías Calles tenía demasiada influencia en ellos. Prácticamente se decía que quien gobernaba era Plutarco Elías Calles, que estos personajes nada más estaban ahí como para obviamente ejercer el punto de la legalidad, pero quien gobernaba totalmente era Calles. Maximato entonces va de 1928 a 1934. Emilio Portes Gil, del 28 al 30, que es el que queda como presidente interino a la muerte de Obregón. Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Y Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. En ese momento todavía los cambios de poder se daban todavía mucho por pequeños movimientos. Si bien es cierto que el país ya estaba totalmente pacificado, ya no había como tanta guerra, sí cuando había cada cambio de presidente o se buscaba un nuevo candidato, sí había como mucho caos, personas obviamente que querían el poder y que se levantaban en armas. Es por eso que Plutarco Elías Calles, para 1929, decide formar el Partido Nacional de la Revolución, el PNR, que es algo así como el abuelito del PRI. En ese partido se empieza a decretar o empieza a establecerse ya una nueva forma para elegir candidatos. Lo que hace Plutarco Elías Calles prácticamente decía, a ver, ya nadie se pelea, todos los que quieran estar dentro, buscar un puesto dentro de la política, que entren al partido y que ahora comienzan a pelearse de una manera política y democrática y ya no así con movimientos sociales o movimientos armados. Entonces a partir de ahí la política ya comienza a cambiar un poco. Obviamente quien dirigía todo el partido y quien establecía quién se quedaba y quién no se quedaba con los puestos, pues era el mismo Plutarco Elías Calles. De ahí el nombre que se le da del Maximato. Sin embargo, para 1934 las situaciones ya comienzan a cambiar. Para 1929, recordemos, en el mundo viene el crack de la bolsa, la caída de la bolsa de valores, la Gran Depresión. Es un momento en el cual prácticamente en Wall Street, Nueva York, todas las acciones valen cero y viene una crisis económica sumamente fuerte. Eso obviamente le pega a México fuertísimo. Por eso Plutarco Elías Calles decide ya no repartir tierras, cambiar obviamente la política nacional para no ver afectada la economía por esa crisis. Eso ocasiona que todas las organizaciones obreras y campesinas se molesten, empiecen a estar en contra, empiecen levantamientos, empiecen a intentar formar sindicatos o formar sus propias organizaciones para pelear por sus derechos, cosa que Plutarco Elías Calles tenía prácticamente prohibido y lo tenía como un delito. También en ese momento viene la denominada guerra cristera, que también lo vemos en la siguiente clase. Cosas que comienzan obviamente a estar en contra y problemas y crisis muy fuerte para Plutarco Elías Calles. Es ahí entonces, tanto como dentro del partido o fuera del partido, ya no quieren a Plutarco Elías Calles dentro del poder. Y así es donde llega, o cuando llega, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río comienza siendo presidente para 1934 y es ahí justo cuando cambia ahora el periodo presidencial de 4 años a 6 años, que es el que se tiene o el periodo que se tiene actualmente. Lázaro Cárdenas llega a estabilizar prácticamente el país y la política nacional. Le empieza a dar voz y le empieza a dar voto a todas las personas, principalmente dentro del campo y a los obreros. Dentro de su periodo presidencial va a ser válidas o va a ser oficiales e ilegales todas las huelgas. Le va a dar también un gran apoyo a todas las organizaciones campesinas y obreras para que empiecen a crear todos sus sindicatos. La mayor parte de los sindicatos fuertes, como la Cámara de Trabajadores, las distintas confederaciones de campesinos, surgen en el periodo de Lázaro Cárdenas, porque es el que los va a apoyar para que obviamente estén presentes dentro del gobierno y siempre vigilen que se cumplan sus derechos en contra de los patrones e incluso en contra del mismo gobierno y pelear también por todos sus derechos.
Con Lázaro Cárdenas se da entonces un nuevo cambio del partido, lo que hace prácticamente sanear, quita todas las personas que apoyaban y que tenían la misma ideología total de todavía de Plutarco Elías Calles y sanea el partido, incluso hasta le cambia del nombre. Aquí entonces el PNR pasa a convertirse en el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, que es como el papá del PRI. Con Lázaro Cárdenas del Río vienen también una de las cosas que lo va a convertir en más famoso, que es la expropiación petrolera y la expropiación de los ferrocarriles. Recordemos desde Benito Juárez se le había dado mucho apoyo a todas las empresas nacionales, a las empresas o a los extranjeros que llegaran y se quedaran con muchas riquezas del territorio con tal de que empezaran a poner sus fábricas y crear empleos. Eso entonces se marcaba demasiado tanto en la minería, en el petróleo y en los ferrocarriles. Las vías del ferrocarril, a pesar de que estaban en territorio mexicano, le pertenecían a empresas extranjeras, principalmente estadounidenses e inglesas. Lo mismo pasaba con el petróleo. Que el petróleo estuviera en el suelo mexicano, las empresas que se encargaban de extraerlo del subsuelo eran extranjeras. Y de toda esa ganancia, de ese dinerito, no le llegaba al país, ni siquiera en calidad de impuestos, no llegaba absolutamente nada. Por eso se da la expropiación petrolera de los ferrocarriles. O prácticamente lo que hace Cárdenas es decir, esto le pertenece a México porque está en el subsuelo mexicano y llega a negociaciones con estos empresarios. Obviamente a muchos les tiene que dar dinerito para poderse quedar con los pozos petroleros y las vías del ferrocarril, pero ahí en ese momento el petróleo vuelve a ser mexicano. Surge también otra de las grandes instituciones que donde la economía mexicana se ha basado durante todo ese tiempo, que es Pemex, Petróleos Mexicanos, que surge a raíz de toda esta expropiación. Ya para 1940, entonces el país ya pasaba por una etapa mucho más calmada, mucho más tranquila, ya no había tantos problemas de un presidente a otro con intentos de golpe de Estado, la economía empezaba a tranquilizarse y estabilizarse un poco más. El México posrevolucionario entonces comenzaba a vislumbrarse ya como un México que empezaba a crecer un poco y un poco. Un México también que empezaba a dejar atrás a todos los caudillos y comenzaba a tener personas cada vez más preparadas, basadas en la industrialización, el petróleo, para poder tener una economía más balanceada y más equilibrada. Parecía que aquellos momentos de los levantamientos, los golpes de Estado, los cambios de poder, etcétera, habían quedado atrás. Y poco a poco el país comenzaba a estabilizarse un poco. Esto sería la clase del día de hoy. Les pido por favor que llenen la fichita que se encuentra en el link de descarga del Facebook, ya lo saben. Es una fichita en la cual ustedes tienen que llenar con los datos más importantes de lo que platicamos aquí. Si hay dudas, si hay comentarios, alguna situación que no se entendió, por favor, ya lo saben, mediante el Messenger pueden preguntar, yo estaré ahí también para contestar. Si están viendo este videito tempranito a las 8 de la mañana del jueves, se va a hacer también una transmisión en la cual ustedes pueden preguntarme también algunas dudas que tengan acerca de lo que acabamos de platicar. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Adiós.